celular de la persona es alta y el tejido y la masa grasa de la persona es alta, uno podría relacionar, y hay algunas referencias, en que la persona probablemente tiene más células y que es un proceso de adipogénesis que empezó cuando la persona era todavía muy joven, o sea, antes de la pubertad, que es algo más que tenemos que comentar dentro de esta diapositiva. El adipocito puede incrementar su tamaño hasta 30 veces. Eso quiere decir que si estuviéramos en dimensiones de los seres humanos, su celular podría crecer hasta el tamaño de este auditorio. Hasta ese volumen puede llegar a crecer un adipocito. Ese proceso se denomina hipertrofia. El número de adipocitos puede aumentar a lo largo de la vida. Eso se denomina hiperplasia o adipogénesis. Nosotros tenemos dos momentos en la vida en que el número de adipocitos aumenta de manera natural: del nacimiento hasta los 2 años y durante la pubertad. Oye, entonces quedó claro en que el tejido adiposo tenemos adipocito y masa grasa. El aumento del número se denomina adipogénesis o hiperplasia. No nacemos, los adipocitos no se generan espontáneamente, hay un proceso. Y dentro del tejido adiposo también hay unas células precursoras para que se puedan formar nuevos adipocitos, porque el adipocito maduro, recuerden, pierde por completo la capacidad de replicarse. Eso es número 1 para señalarlo. Esto es lo que podríamos hablar en relación a la diferenciación o la adipogénesis. Tenemos una célula madre que origina 2 preadipocitos. Estos preadipocitos van a generar una expansión clonal, o sea, se empiezan a multiplicar. Los mismos adipocitos, estos preadipocitos, hacen una expresión clonal. Miren el número de preadipocitos que aparecen, y luego en el camino, estoy poniendo 4, no hay espacio, en realidad estos se pueden multiplicar por cientos acá. Estos se van a ir diferenciando hasta un adipocito blanco, pues dependiendo del órgano donde se encuentre, final y maduro. Si ustedes ven, estas células se pudieron replicar y originar estas. Estas células se pudieron replicar y originar estas. Estas de acá se pudieron replicar y originar estas de acá. Pero estas ya no pueden replicarse. El punto de replicación terminó ahí. Entonces, con este número de adipocitos nos podemos acompañar hasta el final del tiempo. Al final del tiempo, como les decía, se estaba investigando el tema de la apoptosis, de inducir a la apoptosis de esa célula, pero todavía es un terreno que se está manejando solamente en animales de experimentación. Pero esto es, digamos, a esto se le denomina apoptosis. A esto se le denomina apoptosis. Entonces, una pregunta interesante que uno debería hacerse es: ¿cuándo es que el adipocito es inmaduro, como está acá? Ustedes ven preadipocitos, estamos hablando de todavía están en un proceso de diferenciación. ¿Y cuándo termina de ser plenamente diferenciado? Para que una célula sea considerada diferenciada por completo, en ella tienen que aparecer una serie de proteínas que son únicas y exclusivas para esa célula. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de célula pancreática, la que produce la insulina, las enzimas necesarias para producir insulina son las que se encuentran en la célula pancreática, no se van a encontrar en una célula dérmica, por ejemplo. Entonces, cuando aparecen esas proteínas para esa función, se dice que la célula está plenamente diferenciada. Entonces, si yo digo que estos son adipocitos maduros, son adipocitos plenamente diferenciados, o sea, contienen todas las células que necesitan para cumplir su función. La lipoproteína lipasa, por ejemplo, hay una enzima que recicla ácidos grasos y los esterifica, es específica del ácido graso, porque la función del ácido graso es guardar energía bajo la forma de grasa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la cascada adipogénica? La mitad de la presentación es importantísimo que tenga que describirlo de esta manera, por el número de términos que ustedes están viendo y que a veces genera confusión cuando se hace la definición. Esto, por ejemplo, es lo que se denomina la cascada adipogénica. Lo que nosotros tenemos en la pantalla es lo siguiente: frente a un estímulo determinado, y aquí podríamos empezar a conversar del papel de la leptina, el papel de la insulina cuando la persona empieza a aumentar de peso, el papel de la grelina, el papel del neuropéptido Y que se produce en el intestino, del péptido Y336, del sistema POM, de la poliomiyelocortina que se encuentra en el cerebro. O sea, una serie de situaciones pueden ser este estímulo inicial. Podría ser también los cambios hormonales que se producen durante la pubertad. Podría ser este estímulo inicial.
Podría ser la acumulación de grasa que se produce en el recién nacido durante los 2 primeros años de vida, la acumulación de peso que se produce en él. Cualquiera de estos elementos podría ser ese estímulo inicial y primario. Entonces, este estímulo inicial origina en esta célula que estoy dibujando ahorita, todavía no es adipocito, sino es una célula madre, origina un proceso de transcripción. Uno de los genes que está dentro de ese núcleo va a originar un ARN. Este ARN, mediante una transcripción, va a salir del citoplasma, se va a acoplar al ribosoma y gracias, por ejemplo, a estos que están aquí, que son los ARN de transferencia, que son específicos para cada aminoácido capaz de formar una proteína. Tenemos 20 aminoácidos, solamente hay 20 ARN de transferencia que son. ¿Y por qué son tan importantes? Ustedes lo ven azul con azul. Es porque estos aminoácidos ubican, esos ARN de transferencia ubiquen el aminoácido en el lugar que le corresponde. Entonces, si una proteína tiene un aminoácido en un lugar inapropiado, no va a ser finalmente esa proteína. Entonces, esto termina siendo la traducción. Hablamos de un estímulo inicial de traducción. Viene, se hace la transcripción, se produce el ARN de transferencia, se produce todo este desarrollo, se produce una primera proteína. ¿Cuáles son esas proteínas iniciales que inician esta cascada? Ustedes pueden revisar y poner simplemente adipogénesis y van a encontrar una definición para cada una de ellas. Cualquier buscador importante, pueden entrar a Cielo, pueden entrar a Latindex, pueden ingresar a Nutrición Hospitalaria, que es una revista, tiene una revista interesante, van a encontrar información definida de cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que son cada uno de ellos? Estos son receptores nucleares, ojo que esto que estoy describiendo aquí es el núcleo de la célula, todo esto vendría a ser la célula. Estos receptores nucleares llegan al núcleo y están ahí porque van a recibir el estímulo, un segundo estímulo. Entonces, la célula madre no diferenciada primero recibe un estímulo aquí que hace que se produzca un proceso de transcripción que hace que se produzcan estas proteínas, y estas proteínas se van al núcleo y se convierten en receptores de un segundo estímulo. ¿Ok? De un segundo estímulo. Y este segundo estímulo es el que da origen a otras proteínas bajo el mismo proceso, pero esta vez ya específicas del adipocito. Entonces, cada vez que esta célula, recuerden, todo esto que está aquí es una célula, cada vez que esa célula se replica, en cada nueva célula va apareciendo una proteína específica. Esa proteína específica puede ser, ustedes ven acá, la lipoproteína lipasa, puede ser la CILCO-A transferasa, puede ser cualquier el receptor de insulina que se encuentra en el adipocito. Cualquiera de estas células puede ser la que se produzca. Entonces aquí yo he señalado, y estas proteínas, perdón, aquí yo he señalado esto que es el receptor X de retinoides que se encuentra en la membrana nuclear, aquí. Entonces, este receptor X de retinoides, lo que dice la investigación, los estudios, es que una suplementación activa de retinol, ahora vamos a ver las cantidades, puede producir un bloqueo de este proceso de adipogénesis. Entonces, si yo bloqueara este receptor X de retinoides utilizando vitamina A, podría inhibir el proceso de adipogénesis. Entonces, ¿qué estoy inhibiendo de esta manera? Estoy inhibiendo el aumento en el número de adipocitos. Estoy inhibiendo la hiperplasia. ¿Está claro? Entonces, ahí es uno de los primeros puntos de contacto. Pero acá tiene otras proteínas que se producen que son específicas. Entonces, hasta el momento hemos hablado de la adipogénesis, hemos hablado de las características del tejido adiposo, hemos hablado de diferentes proteínas que hay en el adipocito. Y ahora tenemos otro cuadro. ¿Cómo es que cuando nosotros hemos hablado de adipocitos, normalmente consideramos que son el adipocito blanco o el adipocito pardo, que es lo que tradicionalmente hemos conversado, pero hay varios otros tipos de adipocitos en el cuerpo humano. Lo que sucede es que algunos de estos adipocitos de los que voy a comentar se encuentran en tejidos donde no son abundantes, entonces no llega a ser considerado tejido adiposo esa zona.
pero sí hay presencia de adipocitos para cumplir una función determinada. Por ejemplo, hablamos hace un momento de la célula madre, genera un adipoblasto. Recuerden la primera replicación. Este adipoblasto genera un progenitor. Hay varios progenitores, nos estoy poniendo los números, son varios, y esto no es materia, me parece, hoy día, para terminar justo con la presentación. Tienen varios progenitores. Estos progenitores originan preadipocitos. Esto va a originar dos tipos de adipocitos al final de la diferenciación. Está el adipocito blanco, que es el más abundante que nosotros tenemos en el cuerpo. El adipocito blanco, que es el más abundante que tenemos en el cuerpo. Todo el tejido adiposo, todo lo que medimos, normalmente está reflejado en relación al tejido, al adipocito blanco. Tenemos el adipocito beige o bright, que es un punto intermedio entre brown y white, entonces entre blanco y marrón, pardo. Entonces este adipocito de aquí se genera por un proceso de transdiferenciación, que luego lo vamos a ver. ¿Qué cosa es la transdiferenciación? Este adipocito blanco en un momento determinado puede llegar a convertirse, a mutar, entre comillas, en este adipocito beige. Ahora, ¿por qué es importante el beige? Vamos a hablar en primer lugar del tejido del adipocito pardo. El adipocito pardo es importante porque, no he puesto el gráfico, pero no sé si recuerdan de bioquímica que Krebs, cuando se metabolizan, libera protones e hidrogeniones. ¿Estamos de acuerdo? Esos protones y esos hidrogeniones son transportados a la cadena respiratoria. ¿Recuerdan? Y en esa cadena respiratoria van a ir siendo dirigidos hasta formar ATP, agua, y estos son los componentes del ciclo de Krebs, porque nosotros se produce el CO2 ya dentro del propio ciclo. Entonces, estos adipocitos de aquí tienen en la membrana de la mitocondria unas proteínas que se denominan desacoplantes. ¿Qué hacen esas proteínas desacoplantes? Esos hidrogeniones y esos protones que deberían pasar por el interior de la membrana de la mitocondria para ir al lugar donde se van a convertir en ATP, se forma como una especie de puente. Es como si en este momento, para descargar un poco la sala, abriésemos una puerta y la mayor parte de nosotros nos vamos por esa puerta hacia el citoplasma y se pierde energía como calor. Esa es la particularidad del adipocito pardo, que en su estructura tiene proteínas desacoplantes que hace que este adipocito pueda generar calor. Por eso es que es metabólicamente activo. Entonces, lo que se ha visto, falta más, otro tipo de adipocito, que es el que se está considerando el adipocito azul, que es la célula de Ito. Es una célula inactiva que cuando se carga de grasa a partir de un hígado graso, bueno, estamos hablando de eso, se carga de grasa, se puede generar una desestructuración del tejido a partir de la acumulación de grasa acá. Entonces tenemos adipocito blanco, tenemos adipocito beige, tenemos adipocito pardo, tenemos lo que se está en unas referencias hablando de adipocito azul, y tenemos finalmente lo que es el adipocito rosado, que se encuentra, el adipocito rosado se encuentra en la glándula mamaria de las mujeres embarazadas. Entonces este adipocito es el responsable de captar la grasa que luego va a ser transmitida o transportada hacia la leche materna. Entonces, ¿cómo aparece? Pero lo interesante es que cuando la lactancia materna revierte, ya llegó el punto de terminarla, el número de estos adipocitos también regresiona. Entonces este proceso es el que se denomina como transdiferenciación. Transdiferenciación. ¿Qué cosa es la transdiferenciación? Bueno, la transdiferenciación es, en términos simples, como este adipocito blanco que metabólicamente tiene muy poca probabilidad de quemar energía, o produce no tanta, se transforma en dos adipocitos que metabólicamente son capaces de producir una gran cantidad de energía. Pero para llegar a esto ha tenido que suceder todo lo que estaba explicando en las diapositivas anteriores. Tiene que haber las proteínas específicas de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. ¿Qué estimula la transdiferenciación? Dos cosas estimulan la transdiferenciación que no tienen que ver con micronutrientes, pero sí tienen que ver con hechos físicos de nuestra vida. La actividad física, número 1, y la exposición al frío, número 2. Pero no es que la persona, ahí tengo frío y deja ahí sol afuera, no. La exposición a frío realmente intenso puede estimular esta transdiferenciación de este adipocito blanco hacia el beige. Entonces se empiezan a